Hola, buenas tardes. Estamos aquí en El Punto, esta sección de El Chamuco y los Hijos del Averno que realizamos cada semana, Berenice Rodríguez y Libo Malo, en la que abordamos los temas más importantes o que nos parecen importantes a nosotros sobre la agenda política nacional e internacional. El día de hoy les traemos un punto más chiquito y como más especial también, porque solamente vamos a abordar un tema que tiene mucho para dar, que es el caso de Argentina, ¿no? ¿Ganó el Mundial? No, pues no. Bueno, sí ganó el Mundial, pero eso fue hace un tiempo. Eso fue hace un tiempo. ¿Ahorita qué ganó? Pues ganó un gobierno de ultraderecha. Dios da, Dios quita. Así es, pero pues bueno, ¿qué pasó? Como todos sabíamos, la Argentina este año tuvo elecciones para elegir a su presidente. La primera ronda de estas elecciones se realizó el 22 de octubre, ya tiene un rato, también se los informamos aquí en El Punto. ¿Y qué era lo importante de esta elección? Que teníamos sobre todo, a dos corrientes enfrentándose. Una que era la izquierda, representada por el candidato oficial, que es el candidato, en este caso, de la corriente de Alberto Fernández, que sería Sergio Massa, exministro de Economía en el gobierno de Alberto Fernández, contra un personaje bastante excéntrico, que era fan de las motosierras, ¿no? Fan de las motosierras, que es Milei, ¿no? Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque lamentablemente el candidato de la ultraderecha, es decir, Milei, ganó las elecciones el 19 de noviembre, en la segunda vuelta de estos comicios en Argentina. Pero entonces vamos un poco a poco más atrás del tema, ¿no? Y vamos a hablar también de quién es Milei y qué representa realmente, ¿no? Porque en realidad es un personaje que no lleva tanto en el mundo de la política como tal. Apareció recientemente en la política, tenía un cargo a partir de 2020, a raíz de la pandemia, ¿no? Y que hay que recordar que este es un periodo bastante vulnerable para todos los países, para el mundo, y que fue también como un caldo de cultivo para muchas cosas, entre otras para el ascenso de este tipo de personajes, ¿no? Por trompianos, ¿no? Como de esta vibra trompiana. Sí, y no solamente por las ideas locas o la excentricidad o hasta por la apariencia física, sino porque son personajes que se definen como outsiders, es decir, como fuera del sistema, pero que en realidad Milei no era un personaje que estuviera propiamente fuera del sistema de la política, ¿no? Porque siempre estuvo inmerso en la vida pública de Argentina. Y hay que recordar que antes de que tuviera él un cargo público, lo que él tuvo fue mucha exposición mediática, precisamente por tener declaraciones tan polémicas en torno a cómo debería de ser la gestión del Estado argentino, ¿no? Y posturas bastante contradictorias. Pero otra vez, hay que recordar entonces, ¿quién es Milei o qué representa Milei? Él mismo se ha definido como un liberal libertario. ¿Pero qué es un liberal libertario? ¿No? O sea, porque, vamos, desde afuera todo el mundo dice como, no, son los personajes que defienden la libertad de los individuos, pero en realidad el libertarismo es una corriente ideológica, política y económica que conlleva muchas cosas que hemos visto en varios líderes de los últimos años, como bien lo decíamos, un poco de Trump, también de Bolsonaro. Incluso también hay cierto parecido con Boris Johnson en Inglaterra, ¿no? Pero entonces, ¿qué define al libertarismo, ¿no? A esta corriente, como dice Milei, liberal libertario. Pues básicamente, lo primero sería el individualismo, ¿no? Todo se reduce al individuo y a, por ejemplo, proteger la propiedad privada del individuo, ¿no? También, algo que es de los ejes de esta corriente ideológica es la libertad económica, que dicen que no, que el Estado no debería de regular nada y que solito el mercado se autorregula, la mano invisible que regula el mercado. Ahora sí que está llevando eso muy lejos, ¿no? Sí, pues hay que solamente ver todas las décadas del neoliberalismo más fuerte en el mundo y a dónde llevó toda esta práctica económica en realidad. Y también, pues, como ya lo adelantábamos, el libre mercado. Entre todas estas cosas
hay también otros aspectos que definen el libertarismo, como obviamente reducir el Estado al mínimo, ¿no? Que por eso por ahí había algunos que se definían también como minarquistas, ¿no? Que en realidad no tienen nada que ver con la corriente ideológica, política del anarquismo como tal del siglo XX, ¿no? O sea, no tienen nada que ver, aunque hay gente que lo ha ido relacionando, pero no, porque el fin es otro, ¿no? Aquí reduces el Estado, pero no lo eliminas, porque al final el Estado, para esta corriente ideológica, tiene que seguir existiendo para asegurar cosas, como en este caso la propiedad privada, ¿no? No le pierden, solo le invierten a lo que les funciona. Otra de las cosas es también la reducción del gasto público, del gasto estatal. Es decir, además de que reduzco el Estado simbólicamente como en instituciones y en demás cosas, también reduzco el gasto y la inversión ¿no? Entonces no hay como este ciclo de retribución a la gente, al pueblo. Entre todas esas cosas es lo que define un poco la visión de Milei. O sea, sería como si en México un Salinas Pliego quisiera... Exactamente, íbamos a eso. Sí, bueno... Sí, no, sí. ¿no? Tal cual. Pues, no, Salinas Pliego es una persona que se ha definido dentro del libertarismo. No, y que sabe perfectamente abusar de la gente, ¿no? O sea, ¿Sí? encuentra algo que está fuera de la ley, que no está ni bien ni mal, y que sería como, ponle tú lo de Electra y sus préstamos, y extorsiona prácticamente a la gente a través de créditos muy grandes. No, y que lo ha dicho Salinas Pliego, que hay que reducir al Estado como tal, y lo más importante es el individuo, y también entra como toda una visión meritocrática de la vida, que es que ahora sí que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Cuando en realidad hay que preguntarle, por ejemplo, a Salinas Pliego, que es uno de los personajes libertarios más reconocidos en México, por ejemplo, ¿cómo ha construido su fortuna? ¿A base de qué? Sí, no manches, y que él escribe y altera la realidad, ¿no? O sea, niega haber conocido a Salinas, ahorita no quiere pagar impuestos, o sea, en realidad dices, ni siquiera